Una nueva acusación constitucional deberá revisar la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se trata de una acusación presentada en contra de un juez de la Corte Suprema. Recordemos de quién estamos hablando, del juez Antonio Ulloa. ¿Por qué estamos hablando de este juez que quiere ser destituido mediante una acusación constitucional? Porque él estaría vinculado en una serie de investigaciones con el abogado Luis Hermosilla. Vamos a hablar de este tema, con quien patrocinó esta acusación constitucional, el diputado Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo está, Gabriela? Gusto saludarte. Aquí dispuesto a conversar de lo humano y lo divino. Sí, pues sobre todo cuando estamos hablando de un juez de la Suprema, ¿no? Cuando quizás en algunas condiciones, situaciones, pueden ser considerados como intocables, pero claro, hay otros poderes del Estado que de todas maneras pueden tener un rol o que tienen un rol fiscalizador como es el Poder Legislativo y que en este caso sí pueden tener algo que decir. Primero, diputado, ¿por qué ustedes creen que es necesario destituir al juez Ulloa por medio de esta acusación constitucional? Bueno, 11 parlamentarios hemos suscrito, he puesto mi firma en el documento, una acusación constitucional por infracción de notable abandono de deberes al juez Antonio Ulloa, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, acusándolo de un conjunto de irregularidades que uno podría englobar bajo el concepto irregularidades constitutivas de imprudencia, tráfico de favores y derechamente corrupción. El marco en que se presenta esta acusación constitucional es el caso Audios. Usted sabe la incautación de los teléfonos del abogado Luis Hermosilla, una persona que está vinculada al Ministerio del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, un abogado de la plaza muy conocido, que intervenía en los nombramientos de todos los jueces, todos los magistrados que hacía el gobierno anterior. La crisis que se ha desatado al conocer los grados de interferencia y control que hacía el abogado Hermosilla en el Poder Judicial ya ha costado el cargo a dos magistrados anteriores. Primero, mediante una acusación constitucional, a la señora Ángela Vivanco, ¿te acuerdas del año pasado? Y ahora hace poco también a la jueza Sabaj, que también aparece vinculada a tráfico de favores en los audios del señor Hermosilla. Y este ministro Antonio Ulloa, por las mismas causales, agravadas incluso, porque aquí tiene varios capítulos esta acusación, también nosotros buscamos que sea separado del Poder Judicial porque creemos que la ciudadanía necesita tener un poder judicial, una justicia que esté a la altura de los ideales de la gente, que sea una justicia proba, que decida sin interferencia, que haya erradicado completamente la corrupción de su entorno y que le dé tranquilidad a los ciudadanos de que todos los jueces son honestos y libres de toda manipulación. Y eso hoy Eh, día no ha ocurrido. Sí, diputado, a mí lo que me llama la atención es que, bueno, previo a esta acusación constitucional, hubo un cuaderno de remoción en contra del juez Ulloa, hubo una suspensión en contra del juez Ulloa, hubo un fallo empatado, si lo podemos decir de alguna manera, 7-7, cuando se planteó la posibilidad de destituir al juez Ulloa. O sea, no hubo ni siquiera números diferentes, sino que hubo un empate, se necesitaban 11 votos, se llegó a 7. Después de todo eso que pasó dentro del Poder Judicial, ¿por qué cree usted que este juez sigue participando como miembro de un poder tan importante como la Corte Suprema? Bueno, todos los antecedentes que usted menciona dan cuenta de que nunca antes la Cámara de Diputados ha tenido en su poder tantos antecedentes vinculados a irregularidades, a vulneraciones de sus deberes, actos de corrupción tan configurados y demostrados con pruebas concretas, como en el caso del ministro Ulloa. Respecto de él se ha abierto una investigación penal. Él está sometido a una investigación del Ministerio Público por los mismos hechos. Ha sido objeto de un sumario administrativo que acreditó varios cargos y lo suspendió por varios meses. Y ahora último, la semana pasada, y en un hecho que detona esta iniciativa de acusación constitucional, la Corte Suprema conoció los detalles a fondo de las vulneraciones del ministro Ulloa en lo que se llama un juicio de remoción y en una votación dividida, 7-7 ministros de la Corte Suprema, no se alcanzó el quórum para poder removerlo, destituirlo del Poder Judicial.
Nosotros no nos conformamos con esa votación dividida que acreditó los hechos, pero no logró el quórum. Ahí entendemos que hubo varias irregularidades, y lo digo con mucha responsabilidad porque son 21 los miembros de la Corte Suprema, pero solo votaron 14. Habían varias vacancias que no se llenaron, había otros jueces que se inhabilitaron por tener vinculaciones con el mismo Ulloa, y al final Y no votaron están, solo dos disculpe, tercios. diputados no están obligados a votar. Disculpe, ese detalle no lo conocía. ¿No están obligados a votar? Yo esperaría que sí, yo esperaría que todos hubieran participado, que las vacantes se hubieran llenado. Se llenaron recién la semana pasada, Quizás 5 días por después. inhabilidades uno podría entenderlo, por Por ciertas inhabilidades inhabilidades, pero el también. Había resto, uno parece que estaba de vacaciones, nos suspendió, pero en fin. Si el Poder Judicial, la Corte Suprema, por antecedentes que son muy poco conocidos, decidió no removerlo en esta votación empatada, yo creo que nosotros como poder del Estado, teniendo la facultad, la competencia para acusar constitucionalmente a un juez cuando incurre en notable abandono de deberes, como en este caso, nosotros no podíamos ser espectadores indiferentes de aquello y teníamos que ejercer esta facultad para que esta Cámara, que también tiene responsabilidad en erradicar el cáncer de la corrupción del Poder Judicial, finalmente tenga un pronunciamiento y lo destituya. Y ese es el objetivo y los antecedentes previos de nuestra acusación. sí, diputado Leo Soto, dentro de la investigación se habla de que el juez Ulloa, en este vínculo que tenía con el abogado, abogado Hermosilla, podría haber participado en el nombramiento de al menos 11 autoridades. No sabemos el detalle de cuáles de estas 11 autoridades son, pero quizás eso mismo, diputado, podría hacer pensar que, claro, lleguemos hasta aquí nomás, no destituyamos al juez, veamos, dejemos que, no sé, pase la vieja, como se dice en buen chileno, y no pase nada al respecto, porque claro, si este juez tiene que pagar las consecuencias de algo, pueden quizás salir a la luz otras informaciones de otras autoridades. Completamente, completamente, Gabriela. Mire, en un pleno de la Corte Suprema de hace algunas semanas atrás, una ministra de la Corte Suprema, a propósito de los cargos que se le hacían al ministro Antonio Ulloa, de interferir y traficar con favores para obtener nombramientos de jueces, ministros de Corte de Apelaciones y de Supremo, una ministra de la Suprema que estaba en el cargo asistiendo a ese debate dijo, por favor no seamos cínicos, les dijo a otros de la Corte Suprema, nadie llegó aquí por obra del Espíritu Santo, dando a entender de que las redes para promover jueces, para que asciendan, para que obtengan beneficio, son muy profundas, son claramente, existen, instaladas hace mucho tiempo, por todos conocidas. Por eso parece que el cáncer de la corrupción en el tráfico de favores para nombramientos judiciales está muy extendido y es probable que se haya extendido a algunos de los ministros que lo absolvieron en la última votación del cuaderno de remoción. Por eso, un órgano externo como es el Poder Legislativo, la Corte de Apelación en este caso, hemos tomado carta en el asunto, a nosotros nos elige la gente en elecciones, nos lo eligen estas redes de favores y nosotros vamos a tener toda la independencia para poder resolver, espero yo, aprobando esta acusación constitucional y erradicando a este señor y todas las prácticas instaladas hace mucho tiempo en el Poder Judicial que son constitutivas de corrupción. Diputado, antes de cerrar, lo que dijo la ministra de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, dice que cada una de de los poderes del Estado están en el ejercicio de sus facultades para realizar las acciones pertinentes, pero dice que aquí también, como ellos han sido muy respetuosos, también debería aplicar la reciprocidad. Habla de un ataque frontal a determinados ministros. ¿Qué le parecieron esas declaraciones? Mire, yo no conozco a qué se refiere. Entiendo que puede referirse a declaraciones de prensa anteriores a la acusación constitucional. Y yo creo que lo único que han faltado el respeto al Poder Judicial y a la Corte Suprema han sido los integrantes de ese Poder Judicial, ministros, ministras, jueces que se han dedicado a favorecer la corrupción en su interior, que han sobrepasado los límites y la responsabilidad de su cargo, que es dictar sentencias justas en favor de los ciudadanos y se han dedicado a corromper por todos lados esta institución. Ahí está la falta de respeto y yo esperaría que
todos seamos conscientes de la gran amenaza que tiene el Poder Judicial. Y por último, a propósito de el nombramiento de 5 parlamentarios, 4 de cuatro de oposición y uno del oficialismo, que van a revisar esta acusación constitucional, yo creo que las derechas que están representadas en la Comisión de Acusación Constitucional, que van desde la extrema derecha hasta la centro derecha, tienen una oportunidad de oro de sumarse a la lucha que debemos tener todos contra la corrupción, porque la corrupción no tiene color político y tenemos que enfrentarla venga de donde venga. Y yo espero que haya unanimidad en la comisión que revisa esta acusación constitucional y en la sala y le demos una señal potente al país de que no vamos a ser parte de la impunidad con que algunos jueces actúan al margen de la ley. Diputado Mesa, diputado Teao, diputado Sauerbaum, diputado Benavente y la diputada Plasencia son los integrantes de la Así es. comisión, diputado. Ya pues, diputado, le agradecemos enormemente por conversar de este tema. Atentos estaremos al desarrollo de esta comisión que analiza la acusación constitucional y a lo que pase finalmente en la sala de la Cámara. Gracias, Gabriela, Ya y pues, quedamos a tu disposición. que esté muy bien. Conversábamos Adiós. entonces con el diputado Leonardo Soto, quien impulsó la acusación constitucional en contra del juez Antonio Ulloa, una acusación que será revisada ahora por la comisión conformada por diputadas y diputados.